Historia 7. Ranas en el palacio. Esta historia está basada en Éxodo 7:8 al 8:32. Pocos días más tarde, Moisés y Aarón fueron otra vez a ver al faraón. Tan pronto como él los vio, les ordenó que realizaran un milagro para demostrar el poder de su Dios. Inmediatamente, Aarón arrojó su cayado en presencia del faraón y la vara se convirtió en una serpiente. El rey quedó impresionado, pero no estuvo dispuesto a admitir que esa era una señal del poder del Dios de los hebreos. Pensó que se trataba solo de magia. Llamando a sus magos, les mandó que hicieran la misma prueba. Y los magos pudieron hacerla, al menos en apariencia. Cuando arrojaron sus bastones al suelo, estos parecieron convertirse en serpientes. Imagínate, ahora había varias serpientes arrastrándose por todas partes. En ese momento, el faraón debe haber pensado que Moisés y Aarón no eran más que un par de hábiles hechiceros. Sin embargo, enseguida sucedió algo extraño. La serpiente de Aarón se acercó a una de las otras y se las tragó. Después se comió a otra y a otra, hasta que hizo desaparecer a todas. Cuando la última desapareció, Aarón tomó su serpiente por la cola y se volvió a convertir en cayado. Este desenlace de la prueba le llamó mucho la atención al rey, especialmente al contemplar lo confundidos que parecían sus magos sin los bastones. Pero la Biblia dice que el faraón endureció su corazón y no quiso conceder a Moisés y a Aarón lo que solicitaban. A la mañana siguiente, cuando el faraón fue a darse su baño matutino en las aguas del río, se encontraron con que Moisés y Aarón estaban esperándolo en la orilla. Sin duda, debe haberse sentido muy incómodo al ver tan pronto a estos dos hebreos y en un momento tan inoportuno. Cuando iba a ordenarles que se retiraran, Aarón le dirigió la palabra en voz alta. Reprimiendo su ira, el rey prestó atención. ¿Qué era lo que le decía el anciano? ¿Podría atreverse a tanto un esclavo hebreo? El Señor dice: ahora vas a saber que yo soy el Señor. Con esta vara que llevo en la mano voy a golpear las aguas del Nilo y el río se convertirá en sangre. Este hombre ha perdido el juicio, pensó el faraón. ¿Se cree acaso que puede convertir las aguas del Nilo en sangre? Pero mientras pensaba esto, comenzó a percibir un olor repugnante que venía desde el río. Y al darse vuelta para averiguar cuál era la causa, notó que el agua tenía un color rojo. Los peces muertos subían a la superficie y el oleaje las empujaba a la orilla. Hasta había algunos a sus propios pies. ¡Qué espectáculo horrible! Sintiendo náuseas, se dio media vuelta y regresó a su palacio, mientras los egipcios comenzaban a cavar a la orilla del Nilo en busca de agua potable, porque no podían beber del agua del río.
¿Dejó entonces Faraón ir a Israel? No, al contrario, convocó a sus magos y les mandó que convirtieran también agua en sangre. Y aparentemente lo hicieron. No las aguas del Nilo, por supuesto, sino una cantidad suficiente para convencer al faraón de que Moisés y Aarón no eran otra cosa que dos hechiceros poderosos. No los escucharía ni dejaría ir a Israel. Pero entonces vinieron las ranas por millones. Las había en Egipto por todas partes. Entraban en las casas de la gente por las puertas y las ventanas abiertas. Y había tantas que nadie sabía qué hacer con ellas. También entraron en el palacio del faraón, saltando, penetraron en su dormitorio y hasta se subieron a su cama. Saltaban en su cocina, entre las ollas y en la masa del pan que el panadero preparaba para él. El faraón no podía librarse de las ranas. Las pisaba al caminar y tenía que empujarlas constantemente si no quería sentarse o acostarse sobre ellas. Mandó a sus sirvientes que las mataran, pero aparecía que cuanto más ranas mataban, más había. Los egipcios habían visto muchas ranas en lo pasado y hasta las adoraban, pero nunca antes se habían convertido en una plaga. Por eso comenzaron a quejarse con el rey. Pero, ¿qué podía hacer él para ayudarlos? Por fin, incapaz de soportar más, mandó llamar a Moisés y a Aarón. Ruéguenle al Señor que aleje las ranas de mí y de mi pueblo, y yo dejaré ir al pueblo para que le ofrezca sacrificios. Les dijo: dime cuándo quieres que ruegue al Señor por ti, por tus funcionarios y por tu pueblo. Las ranas se quedarán solo en el Nilo, y tú y tus casas se librarán de ellas. Mañana mismo, contestó el faraón. Tal vez las ranas desaparecerían antes por sí solas, pensó, y así no necesitaría humillarse ante el Dios de Israel. Así se hará, respondió Moisés, y sabrás que no hay Dios como el Señor nuestro Dios. Las ranas se apartarán de ti y de tus casas, de tus funcionarios y de tu pueblo, y se quedarán únicamente en el Nilo. Al día siguiente, todas las ranas aparecieron muertas. Comenzaron a morirse en las casas, en los patios y en los campos. Había ranas muertas por todas partes. Entonces, la gente las recogía y las amontonaba, y el hedor de las ranas llenaba el país. Ya lo creo que habrán apestado a todo Egipto. Pero cuando el faraón vio y olió que la repugnante plaga había pasado, decidió no cumplir su promesa. La Biblia dice que endureció su corazón, y esa es una actitud que siempre conduce a dificultades. Lo cierto es que por su terquedad sobrevinieron muchas más calamidades. Extiende tu vara, le ordenó Dios a Aarón por medio de Moisés, y golpea el suelo, para que en todo Egipto el polvo se convierta en mosquitos. Aarón obedeció y salieron mosquitos que picaban a hombres y a animales en todo Egipto.
Esto quiere decir que había mosquitos. En otras versiones se dice que pueden ser piojos o jejenes. También en el palacio y que picaban a los criados del faraón, a su esposa, a sus hijos y que lo incomodaban a él mismo. Cuando los magos de la corte, que también sufrían las dolorosas picaduras, trataron de imitar lo que Aarón había hecho, fracasaron. En todo esto anda la mano de Dios, le dijeron al faraón. Pero aunque sus propios magos admitían que estaban haciendo frente a un poder superior al que jamás habían conocido, Faraón se endureció aún más. La siguiente vez que Moisés y Aarón se vieron con el rey, fue para anunciarle más calamidad. Le dijeron que si no permitía salir a los hijos de Israel, Dios enviaría enjambres de tábanos y se llenarían de ellos todas las casas egipcias y aún el suelo que pisan. Esta vez, sin embargo, se notaría una diferencia entre la tierra de Gosén, donde vivían los hebreos, y el resto de Egipto. Dios establecería un límite para los tábanos, que no molestarían a los israelitas. Esta señal milagrosa tendrá lugar mañana, dijo Moisés. Y así fue. A la mañana siguiente había miles y miles de tábanos, enjambres infinitos por todas. Y cómo picaban. Los había tanto en el palacio como en la vivienda del egipcio más miserable. Por último, el faraón no pudo soportar más y mandó llamar a Moisés y Aarón. Vayan y ofrezcan sacrificios a su Dios aquí en el país. Al final estaba dispuesto a permitir que los hebreos realizaran sus sacrificios religiosos, pero debían hacerlos en Egipto. No estaría bien hacerlo así, contestó Moisés. Tenemos que hacer un viaje de 3 días hasta el desierto para ofrecerle sacrificios al Señor nuestro Dios. Está bien, accedió el rey en el colmo de la desesperación. Váyanse si tienen que hacerlo. Estoy dispuesto a cualquier cosa con tal de librarme de estos malditos tábanos. Moisés le prometió entonces pedirle a Dios que eliminara los tábanos. Pero tan pronto como él y Aarón salieron del palacio, Faraón se retractó de su promesa y no dejó que el pueblo se fuera. Moisés y Aarón deben haberse preguntado qué más tendría que pasar antes de que este hombre obstinado se rindiera ante la voluntad de Dios. Pero no tuvieron que esperar mucho.